Lleva en obras ya ni se sabe cuánto tiempo, retrasada y aplazada por diversos motivos, pero por fin parece que tenemos fecha para la conclusión de unos trabajos muy esperados, pero todavía con matices que te detallo en este vídeo. Tras muchos meses de retraso, las últimas informaciones hablan de que las obras en la línea ferroviaria que une Zaragoza y Teruel con Sagunto se encuentran en un grado de ejecución muy avanzado, según destacan desde Adif, que parece asegurar que en el mes de abril se finalizarán los trabajos en marcha, la última fecha que se barajaba y que después de casi medio año de retraso podría significar el final de un capítulo que no parecía acabar. Unas obras que comenzaron hace justo un año en los 315 kilómetros de este trazado y cuentan con una inversión de más de 500 millones de euros con el objetivo de modernizar y electrificar la vía, por un lado para mejorar el servicio de una de las líneas más abandonadas durante décadas y por el otro añadir los servicios de mercancías de la futura autopista ferroviaria. Obras que entre los capítulos que más problemas han dado están consistiendo en adaptar una veintena de túneles y más de 40 pasos superiores, en los que ya están con tareas de impermeabilización, montaje de vía e instalación de canalizaciones. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordemos que a finales de 2025 Adif anunció que las obras se retrasarían hasta este primer cuatrimestre del año y de lo que informamos en el correspondiente vídeo en el canal. Un anuncio que supuso un jarro de agua fría para los usuarios de esta línea, ya que estaba prevista su finalización para el pasado mes de noviembre, pero tuvieron que postergarse después de encontrarse con varios problemas de inestabilidad de los terrenos y la aparición de restos arqueológicos, problemas que se han añadido en los últimos meses a unos trabajos condicionados por la meteorología, sobre todo en las zonas de los túneles. De hecho, el último percance tuvo lugar en Encinacorba, donde se produjo el deslizamiento de un talud en la boca de un túnel. Ahora, y a pesar de los últimos contratiempos, desde el gestor ferroviario se mantiene este mes de abril para poder comenzar con los trámites que permitan restablecer el servicio de la línea, como la evaluación de la seguridad o la formación de los maquinistas, por lo que esa fecha de abril todavía no está del todo claro que sea la del regreso de las circulaciones, y todo hace pensar que el obligado periodo de pruebas y puesta a punto tras las obras pospondrá el regreso de los trenes unas semanas extra. Detalle este que tendrá que informar Renfe. Sin embargo, el ponerle fin a las obras en sí ya despeja un horizonte que no estaba nada claro. A pesar de dejar atrás las obras de adaptación de túneles o gálibos, una vez reanudado el tráfico de la línea, seguirán los trabajos de electrificación en el tramo Teruel-Zaragoza, con la previsión de finalizar antes de fin de año, así como la suspensión del paso a nivel a la salida de la estación de Teruel, construyendo un nuevo paso inferior, por lo que aún tenemos por delante varios meses de convivencia de servicios con trabajos, en este caso las últimas etapas de la eternizada electrificación de este corredor. Además, Adif informaba recientemente que se van a mantener 5 pasos superiores que estaba previsto demoler tras las conversaciones con instituciones y plataformas de la zona, y se van a construir nuevos pasos inferiores para mejorar el tráfico de vehículos. No muy lejos, la línea entre Soria y Torralba parece un calco de lo que ha pasado en la Zaragoza-Teruel-Sagunto, pues los trabajos para adaptarla al futuro tráfico de mercancías se están dilatando y complicando, y su reapertura suma más retrasos. Las novedades conocidas recientemente es que este corredor, cerrado el 1 de abril de 2025, hace casi un año, dilatará un poco más de lo previsto su vuelta a la circulación, y ahora se fija para otoño, después de que se retrasara hasta el presente marzo y tenga que volver a retrasarse X meses más, por trabajos que afectan también al corredor convencional entre Zaragoza y Madrid. Un nuevo contratiempo que, calcado al caso ya mencionado, se debe a las adaptaciones de puentes y túneles a los nuevos gálibos, y donde habrá que esperar unos meses para ir conociendo nuevas fechas. Dos obras, por tanto, muy dilatadas en el tiempo y que han provocado muchas molestias y malestar, y que a pesar de ir avanzando siguen dando más disgustos y problemas que otra cosa, y esperemos que pronto se vayan solucionando. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.